Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga. Si eres fan de las series turcas y especialmente de Senkalkam, sabes de quién vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y su aparente evasión cuando se trata de hablar de amor, específicamente de su relación con Hande Erçel. ¿Qué esconde Kerem? ¿Por qué tanta cautela? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar en este vídeo. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerte por aquí y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Como les decía, el título lo dice todo. Kerem Bürsin evita hablar de amor con Hande, ¿qué oculta? La pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel conquistó corazones no solo en la pantalla con su química innegable en Senkalkam, sino también en la vida real. Durante un tiempo fueron una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del espectáculo turco e internacional. Sus seguidores, a los que cariñosamente llamamos Handemiyes y Kerem B, vivieron cada paso de su relación con entusiasmo. Publicaciones en redes sociales, apariciones públicas, entrevistas donde se dejaban ver cómplices, todo alimentaba la ilusión de que estábamos ante una pareja de cuento de hadas. Sus momentos juntos eran virales, sus miradas, sus gestos, todo era analizado con una lupa de adoración. Parecían la materialización de los sueños de sus fans, un reflejo de la magia que desataban en la serie. Sin embargo, los rumores de separación empezaron a circular hace ya un tiempo, y desde entonces, la dinámica ha cambiado drásticamente. El velo de la transparencia se ha ido descorriendo, dejando paso a un aura de misterio que no hace más que avivar nuestra curiosidad. Ahora, lo que nos llama la atención es la actitud de Kerem Bürsin. Cuando los periodistas o los fans le preguntan sobre Hande, sobre su relación, o sobre si han vuelto, la respuesta suele ser evasiva, cortante, o simplemente un «estamos bien» genérico que no aclara nada. Esta actitud contrasta bastante con la forma en que antes hablaban de su vínculo, con más apertura y naturalidad. Si recordamos algunas de sus primeras declaraciones, se mostraban mucho más dispuestos a compartir detalles de su conexión, de la evolución de su amistad a algo más. Era una época de luz, de declaraciones tímidas pero sinceras, de sonrisas que lo decían todo. Ahora, esa luz parece haberse atenuado, reemplazada por un muro de discreción que nos deja perplejos. Esta reticencia de Kerem ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Está intentando proteger su privacidad, algo que todos, en cierto modo, deseamos para ellos? ¿Hay algo más en juego, algo que escapa a nuestra comprensión? ¿O simplemente están rehaciendo sus vidas por separado y él, con su conocida reserva, prefiere no ventilar detalles íntimos? Una de las teorías más fuertes, y quizás la más plausible dada la intensidad del escrutinio público al que estuvieron sometidos, es que Kerem y Hande están intentando mantener su relación, o lo que sea que ahora mismo tengan, lo más privada posible. Después de vivir bajo el foco de las cámaras y las redes sociales durante tanto tiempo, es completamente comprensible que quieran un espacio solo para ellos, un santuario donde puedan ser simplemente Kerem y Hande, lejos de las miradas ajenas. La presión mediática puede ser agotadora, un constante bombardeo de preguntas, juicios y expectativas que puede erosionar incluso los vínculos más sólidos. Si están intentando darse una segunda oportunidad, o simplemente mantener una amistad profunda y significativa después de haber compartido tanto, el constante interrogatorio podría ser contraproducente. Kerem, siendo a menudo percibido como un personaje un poco más reservado y analítico por naturaleza en comparación con Hande, podría estar optando por el silencio como una estrategia calculada para alejarse de los flashes y los titulares hirientes o invasivos. Quizás él sienta de manera profunda que hablar de su situación, sea cual sea, solo aviva el fuego de la especulación y les resta energía y paz mental que podrían estar dedicando a su relación, a sus proyectos personales o simplemente a su propio bienestar. El silencio como escudo protector. Otra posibilidad, y esta es la que más nos entristece como seguidores, es que la relación haya terminado definitivamente y Kerem, al ser preguntado una y otra vez sobre su expareja, se sienta genuinamente incómodo. Es natural, es humano que después de una ruptura, uno quiera seguir adelante, cerrar ese capítulo y enfocarse en el futuro sin tener que revivir constantemente el pasado, especialmente ante las cámaras y con el mundo entero observando. Quizás él considera que la mejor manera de cerrar ese capítulo, tanto para él como para Hande, y para permitir que ambos sanen y avancen,
es no darle más protagonismo mediático a su historia de amor. Cada vez que se le pregunta es como si se abriera esa herida, y él, queriendo evitar ese dolor, esa incomodidad o esa sensación de ser expuesto, prefiere no hablar. No dar detalles, mantener la boca cerrada, puede ser su forma de decir, de manera contundente pero respetuosa, esto es mío, es nuestra historia, y no voy a compartir los detalles íntimos de nuestra vida privada con el mundo. Es una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa personal, una forma de preservar la dignidad y la memoria de lo que fue. Pero, ¿qué pasa si realmente han vuelto y están tratando de ocultarlo? Esta es una hipótesis que para muchos de los fans más románticos resulta muy tentadora. Quizás después de un tiempo de reflexión y distancia, decidieron darse otra oportunidad, pero esta vez con una mentalidad diferente. Quizás quieren que sea algo que construyan juntos en privado, sin la presión de las expectativas externas, sin los ojos críticos de miles de personas juzgando cada uno de sus pasos. Si han vuelto, lo más probable es que quieran disfrutar de ese momento especial, reconectar, redescubrirse y ver si esta vez funciona de verdad, sin la interferencia constante de la prensa o de las opiniones, a menudo intromisivas, de los fans. En ese caso, la evasión de Kerem tendría todo el sentido del mundo. Sería un intento consciente y estratégico de proteger su reencuentro, de mantenerlo fresco, auténtico y personal, lejos del ruido ensordecedor y las demandas insaciables del mundo exterior. Tal vez él cree con profunda convicción que si todo el mundo supiera que han vuelto, la gente empezaría a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada, y eso podría convertirse en un obstáculo insalvable para su reconciliación, minando la frágil semilla de su renovado amor. También hay que considerar la posibilidad de que las cosas estén en un punto gris, un territorio nebuloso y complejo donde las etiquetas tradicionales no encajan. Tal vez no son pareja en el sentido romántico clásico con exclusividad y planes de futuro definidos, pero mantienen una conexión especial, una amistad muy profunda que va más allá de lo ordinario. En este mundo de la fama, las relaciones pueden ser increíblemente fluidas y complicadas. Podrían estar saliendo casualmente sin un compromiso formal, o simplemente ser muy buenos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. En cualquiera de estos escenarios, las preguntas directas sobre amor serían, como mínimo, inapropiadas o al menos confusas. Kerem, al no tener una respuesta clara y definida que pueda comunicar sin generar más malentendidos, opta por la negación o la evasión. Es como si estuviera intentando decir, las cosas no son tan simples como ustedes creen, hay matices que no pueden entender, y prefiero no entrar en explicaciones complicadas que solo generarían más especulaciones. Es fundamental recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas. Tienen derecho a sus vidas privadas, a su espacio personal y a decidir con quién, cuándo y cómo comparten sus sentimientos y sus relaciones. La fama, si bien les ha brindado oportunidades increíbles y una plataforma para sus talentos, también los expone a un nivel de escrutinio público que para muchos sería insoportable, una invasión constante de su esfera más íntima. Su comportamiento, esta aparente evasión de Kerem, podría ser simplemente una medida de autoprotección, una forma inteligente y necesaria de preservar su paz mental, su equilibrio emocional y su espacio vital. Los artistas, como todos los seres humanos, tienen derecho a equivocarse, a intentarlo de nuevo, a construir nuevas relaciones, o a simplemente seguir adelante con sus vidas sin tener que dar explicaciones detalladas a nadie, especialmente cuando se trata de sus emociones más profundas. Las redes sociales, esas plataformas que tanto han alimentado nuestra conexión con ellos, también juegan un papel crucial aquí. Mientras que antes veíamos una avalancha de fotos juntos, momentos capturados de su vida cotidiana que alimentaban nuestra ilusión, ahora los likes o comentarios mutuos se han reducido, o al menos, son menos evidentes y públicos. Esto, sumado a las respuestas evasivas de Kerem ante las preguntas directas, alimenta la idea de que algo ha cambiado, de que la dinámica entre ellos se ha modificado. Pero, ¿es ese cambio un final rotundo o el inicio de una nueva etapa, quizás más sutil y privada? Esa es la gran incógnita que nos mantiene en vilo. Podríamos estar presenciando el epílogo de una historia de amor que cautivó a millones, o quizás el nacimiento de una nueva fase, una más discreta, más íntima y, quién sabe, quizás más duradera precisamente por su carácter reservado. Lo que sí es cierto, y es un punto que merece ser destacado, es que la forma en que Kerem Bürsin maneja estas preguntas dice mucho de su personalidad, de su carácter. Se le percibe como alguien más analítico,
quizás más reflexivo sobre las consecuencias de sus palabras y de la información que comparte públicamente. Si antes era más abierto y espontáneo al hablar de su relación, ahora ha construido un muro de discreción, un escudo de cautela. Y ese muro precisamente es lo que nos hace preguntarnos qué hay detrás de él. ¿Es una estrategia para sanar, para procesar emociones complejas sin la presión de la opinión pública? ¿Una forma de proteger un nuevo romance incipiente, de darle el espacio necesario para florecer? ¿O simplemente el deseo profundo y legítimo de paz y tranquilidad, de vivir su vida sin el constante juicio y la intrusión de los medios? En resumen, la evasión de Kerem Bürsin al hablar de amor con Hande Erçel es un hecho palpable, y este silencio ha generado un torbellino de especulaciones en el universo del espectáculo turco y entre sus seguidores globales. Las teorías son variadas y abarcan desde la protección férrea de su privacidad, el manejo delicado de una posible ruptura, la emocionante posibilidad de una reconciliación secreta, hasta la existencia de una relación más ambigua, compleja y profundamente personal que no se ajusta a las categorías convencionales. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que su actitud ha evolucionado significativamente, y su reticencia actual contrasta marcadamente con su comportamiento anterior, más abierto y accesible. Probablemente Kerem busca proteger su espacio personal, su intimidad, ya sea para sanar heridas pasadas, para reconstruir un vínculo valioso, o simplemente para vivir su vida de la manera más auténtica posible, sin la constante vigilancia y el escrutinio de la mirada pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya brindado una perspectiva diferente y quizás les haya dado algunas respuestas o al menos les haya ayudado a comprender mejor el complejo misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem oculta algo importante? ¿Cuál es su teoría favorita y por qué? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus posibles explicaciones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, debatamos juntos porque al final esto es lo que nos une, nuestra pasión por estas historias, por estos personajes que tanto admiramos y por la fascinación que nos generan sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. No olviden que sus comentarios, sus likes y sobre todo, sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir desentrañando misterios y a seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo de las series turcas. Así que si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor o simplemente les entretuvo, por favor, denle un gran like, compártanlo con todos sus amigos y seguidores y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos y gracias por estar ahí. ¡Chao!